Ahora tenemos un ejercicio con una fuente dependiente y una fuente independiente. Por tal razón es determinar las corrientes de mallas. Porque aquí nada más lo que sí hay que establecer es la dependencia de esta fuente dependiente. En este caso tiene un valor de 10 de acuerdo a las características nominales de la fuente y determina de una Bx, que esa Bx puede ser en la resistencia de 50, puede ser en la de 200, puede ser en cualquiera de los elementos pasivos que tenemos ahí. En este caso, para nuestro planteamiento, vamos a determinar que esa Bx está definida entre las terminales de la 75. Entonces aquí tendremos el valor de esa dependencia, de ese valor Bx. Por lo tanto, esa dependencia Bx va a ser igual a ¿quién? A 75 que multiplica a ¿quién? Vamos a establecer el sentido de corrientes en esas mallas. Por lo tanto, aquí tengo la corriente 1, ¿sí? Para esa malla. Aquí tengo la corriente de acuerdo a la polaridad de la fuente, la corriente 2. Y en la parte de arriba le damos, de acuerdo, vamos a suponer que esta corriente llega a este nodo, pues le damos este sentido, que sería la malla 3. Por lo tanto, de acuerdo ya al establecer esa corriente de malla, sentido en ellas, tenemos pues que ahora vamos a definir la dependencia de esa Bx, que va a ser igual a ¿quién? A la I1 menos la I que menos la I2. Ya establecí ahí esa primera dependencia. Bueno, ahora vamos a establecer pues las ecuaciones de ley de Kirchhoff de tensiones o de mallas. Tenemos para la malla 1, ¿qué vamos a establecer nosotros? Tenemos una fuente de tensión de 100 volt, que eso va a ser igual a las caídas que yo tengo en cada uno de los elementos que intervienen en el circuito, que esto va a ser igual a 100, que multiplica aquí en I1, y en la parte de arriba tenemos 100 menos la I3. Esa es para la resistencia de 100 ohm. Luego vamos a tener más, tenemos que también es la de 75, más 75 que multiplica aquí en I1, que estamos haciendo el planteamiento para esa malla, que va a ser igual a I1 menos quién, menos, ya tengo la de 75, menos quién, menos la corriente I2, que es la que viene de este lado, menos la corriente I2. Aquí le estableciendo ya y reduciendo términos en esta ecuación, por lo tanto en esa malla me va a quedar que la ecuación resultante va a ser igual a 100, 175 y 1 más ¿quién? Más en este caso será por la corriente, esta corriente, la I2, que es menos 75 I2, y lo tenemos también menos 100 la I3, que es la que tengo acá. Y ahí tengo establecido la primera ecuación de malla. ¿Sí? Ya está viene siendo la ecuación 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que va a resultar para la malla? La malla 2. Tenemos la malla 2, que es la parte del lado, la inferior del lado izquierdo, que yo lo voy a establecer de la siguiente manera. Entonces, establecemos la ecuación para la malla 2, que sería lo siguiente. Para la malla 2, ¿qué es lo que tenemos en el circuito? La malla 2 es la de este lado. Tenemos la fuente de 10 Bx, que es igual a ¿quién? A 50 por la I, que la I2. Ahí tengo la de 75 más 75, que multiplica ¿quién? A I2 menos I1, que ya tengo establecido la fuente, la que hay de tensión es la de 50 y la que hay de tensión es la de 75. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Al establecer esta ecuación, nosotros vamos a establecer y darnos cuenta de la ecuación. Por lo tanto, esta ecuación nos va a dar un valor, ya resumiendo términos, de la siguiente manera. Me va a dar aquí que son 750, que multiplica a quién? A I1 menos I2. Al sustituir términos, que esto va a ser igual a quién? A el valor de 75 y 1. Y tendremos también el va a la basura del valor de menos 25 y 2. Entonces ahí estaríamos estableciendo ya la ecuación para ese término, y la ecuación resultante nos va a dar que es 675, que multiplica una corriente I1 menos 725
La I2, esto es igual con ¿quién? No hay fuente de tensión, igual con 0. Y esta sería la ecuación 2 de esta malla. Tengo la ecuación 2. Por lo tanto, ahora, ¿qué resulta para la malla 3? Que es la parte superior. Para la malla 3. ¿Qué es lo que tendremos? Tenemos una fuente de corriente aquí, ¿sí? Perdón, una fuente de tensión, que esa malla sería igual a ¿quién? A menos, bueno, yo aquí le voy a poner 10 Bx, que es igual a ¿quién? A 200, que multiplica ¿a quién? A la I3, que es la parte superior, y tengo aquí más 100, que multiplica la parte de esta resistencia, que sería ¿quién? A la I3, menos la I1. Así estaría establecida esta ecuación. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Veamos aquí este punto muy importante, muy importante. Esta ecuación para mí está incorrecta. ¿Por qué está incorrecta? Porque estoy yo tomando el sentido de la corriente aquí de más a menos en este sentido. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Viene en el sentido contrario. Aquí lo podemos ver. Si hubiera tomado esta fuente en este sentido, estaría respetando que va de más a menos, como sucede en este caso. Como aquí esta corriente está entrando, por lo tanto, ahora va a ser aquí menos 10 Bx. Si yo hubiera establecido desde el principio que en lugar de este sentido, de esa corriente, hubiera sido esta corriente, no establecería el signo menos. ¿Ok? Pero como ya establecí las otras dos ecuaciones con ese sentido, vamos a respetarlo, y para respetarlo yo le pongo que tener el signo negativo. Pongan cuidado con eso. Por eso hay que establecer siempre, y como mi recomendación, es que respetar el sentido de polaridad de las fuentes. Entonces esta fuente está saliendo del positivo, aquí también debió haber estado saliendo del positivo para ese lazo. Pero bueno, como ya lo establecimos en este sentido, ¿sí?, inicial, lo vamos a respetar para no sustituir todos los valores de las ecuaciones que ya establecimos. Entonces, por lo tanto, ese es el sentido menos, ¿sí? Bajo esta característica me va a quedar aquí que tengo un valor de menos 750 y 1 más 750 y ¿qué? Y 2. Esto es igual a 300 y 3 menos 100 y 1. Por lo tanto, la ecuación resultante es menos 650 y 1 más 750 y 2 más, ¿sí? En este caso sería por el signo menos, pasa al siguiente lado, menos 303 igual con 0. Y esta sería la ecuación 3 de la malla 3. Por lo tanto, nuestro sistema matricial nos va a quedar de la siguiente manera. Nuestra matriz de 3 por 3 nos va a quedar de la siguiente manera. 175, que es la ecuación 1, menos 75 menos 100, que multiplica a I1, y esto va a ser igual. La ecuación 2 la tengo allá en la parte de arriba, será el 675, ¿sí?, menos 725 más 0 igual con I2. La 3, ¿qué tendremos? Menos 650, ¿sí?, más 750 más 0, ¿sí? Más 0 o más menos 300, que es lo que yo tengo aquí. Menos 300, la I3. Esto que multiplica aquí en la ecuación 1 son 100, 0 y 0. Y aquí tengo la ecuación en forma matricial. ¿Sí? Resolviendo esa ecuación en forma matricial, nos va a arrojar los siguientes resultados. Que la I1 va a ser igual a 1.122 amperes.
la I2 va a ser igual a 1.045 amperes y la I3 va a ser igual a 0.180 amperes. Y aquí tengo el resultado de este circuito, de este ejercicio, con esa fuente dependiente de tensión, que pudo haber sido fuente de corriente. Pero aquí está establecido ya la solución de todo este ejercicio. Ahí está resuelto nuestro ejercicio en forma generalizada. Lo hacemos en forma generalizada. Y ahí está nuestro circuito. Ponemos la parte de arriba para que se alcance a visualizar. Gracias, disculpen, aquí tenemos un pizarrón en mi bedroom. Pues de esta manera, para poder dar cumplimiento a una ecuación, a una clase en línea. Vean todos los recursos que se requieren para tener una enseñanza de calidad. Pero bueno, vamos a usar los recursos habidos y por haber para hacernos llegar hacia el alumno con el mejor aprovechamiento posible y sobre todo con el esfuerzo que ellos realicen para poder aprender. Y ahí está nuestro circuito, ¿ok? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Cómo podríamos demostrar este resultado? ¿Cómo puedo comprobar que el resultado esté correcto? Primeramente con los mismos elementos que tenemos en el circuito. ¿Quién me puede dar un planteamiento en la solución? Vamos a borrar esta parte para aprovechar el pizarrón. Nomás ponemos los resultados. Aquí tengo los resultados. ¿Cuál sería el planteamiento en la solución? Ya tengo I1, I2 y I3. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podíamos hacer un planteamiento de esta manera. Voy a quitar ya esta. Bueno, lo voy a tener aquí porque me va a hacer falta. La corriente 1. ¿Qué es lo que sucede si yo quiero demostrar el planteamiento en la solución de este circuito? Yo puedo establecer estos resultados o sustituir estos resultados estableciendo una cuarta ecuación o eligiendo una cuarta malla. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo elegir la malla inferior, yo puedo elegir todo esto para poder demostrar este resultado. Y aplico la ley de Kirchhoff de tensiones, que nos va a establecer lo siguiente. La ley de Kirchhoff de tensiones nos va a decir que aquí tengo una fuente que será 100, pero bien, hago aquí el recorrido y aquí tengo ese más, menos con más. Por lo tanto, será más el valor de 10 Bx. ¿Sí? Pero también tengo aquí lo siguiente, las caídas de tensión, son los elementos activos. Tengo la caída de tensión aquí, que sería 100 que multiplica a quién. Así que tengo que esa corriente que voy a establecer aquí, que va a multiplicar a quién, a una corriente I1 menos una corriente I2. Tengo una corriente I1 y una corriente I2, en sentido contrario. Continúo aquí y será más 50 que multiplica a quién, a la I que, a la I2. Y aquí ya tengo, sustituyo valores y puedo definir la comprobación. ¿Ok? Eso ya ustedes realícenlo para poder comprobar este valor. Si yo quiero establecer esta ecuación o esta malla, yo puedo haber establecido otra malla. Vamos a borrar aquí de la primera. Yo pude haber establecido, aquí tengo otra malla. ¿Y qué es lo que sucede ahora? ¿Cuál otra malla puedo sustituir o puedo elegir de este circuito? Ya elegí esta malla. Yo pude haber elegido esta otra malla. La voy a poner en la parte exterior. Esta malla, ¿sí? Esta malla, esta aquí sí, y aquí sí. Y aquí yo pude haber establecido este sentido. Y aquí tengo que establecer esta fuente, esta caída, esta fuente y esta caída. Y puedo sustituir los valores y establecer la ecuación de ley de Kirchhoff de tensiones para ese caso. ¿Ok? Ese es un planteamiento en la solución. Otro, ¿cuál sería?
Quito esto de aquí. Quito esto de aquí. ¿Y el otro cuál sería? ¿Cuál sería el planteamiento de otra malla aquí en este circuito? ¿Cuál sería? Yo pude haber establecido este circuito de esta manera. Vamos a definirlo. Ok. Yo pude haber definido esto, y aquí cierro el circuito. También lo pude haber establecido con esta sola fuente dependiente, sustituyendo los valores, lógico. Y ahí está la solución de mi circuito haciendo las demostraciones. ¿Ok? En el siguiente video inmediato vamos a establecer la ecuación o la solución de este circuito utilizando otro análisis. Y va a ser el análisis de Thevenin.